En una tarde gris de septiembre, la Ciudad de México parecía envolverse en una niebla pesada, como si los edificios altos y antiguos fueran guardianes de secretos que nadie debería conocer. En el centro de todo, dominando el horizonte, se erguía el majestuoso Palacio Nacional, un símbolo de poder que albergaba más historias de traición y ambición de las que cualquier libro podría contar. A pesar de su fachada imponente y las promesas constantes de cambio, el interior del palacio albergaba sombras que solo unos pocos sabían interpretar correctamente. Germán Núñez, el actual presidente de la República, caminaba con pasos firmes por los pasillos de mármol del palacio. Era un hombre que se había labrado su camino hasta la cima con una mezcla de astucia y crueldad, aunque siempre sabía cómo mantener un rostro de acero imperturbable ante las cámaras. Su popularidad entre la gente era altísima. Cada discurso que daba estaba lleno de esperanza, de promesas de eliminar la corrupción, de crear un México nuevo. Sin embargo, los que conocían su verdadero rostro sabían que debajo de ese discurso pulido había un plan mucho más oscuro. Esta tarde, Germán se preparaba para una reunión importante. Dentro de su despacho, con las cortinas pesadas bloqueando la poca luz que quedaba del día, un grupo de sus aliados más cercanos lo esperaba. Estaban sentados alrededor de una mesa de caoba, todos con caras serias, conscientes de que el tema que se iba a discutir no debía salir jamás de esas cuatro paredes. Entre ellos estaba Laura Pérez, una de las empresarias más poderosas del país, dueña de casi todos los medios de comunicación más influyentes. Laura era una mujer de mirada fría, con una inteligencia aguda que usaba para manipular tanto las noticias como a las personas. Junto a ella, Raúl García, un ex senador que había sido uno de los arquitectos del poder de Núñez, aunque había desaparecido por años tras un escándalo de corrupción que casi lo destruyó. Ahora, Raúl estaba de regreso, pero algo en su mirada indicaba que no era el mismo hombre que antes. A pesar de su apariencia calmada, la culpa y el miedo lo acompañaban como una sombra constante. Germán se sentó en la cabecera de la mesa, cruzando las manos sobre el escritorio y dejando que el silencio dominara el ambiente por un momento. Luego, habló con su voz grave y calculada. «Estamos en el momento más delicado de nuestra administración», dijo, mirando a cada uno de los presentes. «El pueblo sigue creyendo en nuestras promesas, pero la presión internacional y los rumores sobre nuestras conexiones nos están alcanzando». Laura fue la primera en responder, con su tono suave pero cargado de subtexto. «Controlamos los medios, Germán. Mientras tengamos el flujo de información bajo nuestro poder, nadie podrá tocarnos. Lo que necesitamos ahora es asegurarnos de que los pocos periodistas que están tratando de escarbar demasiado cerca de la verdad, desaparezcan de la ecuación». Núñez asintió, pero antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Un hombre con el rostro pálido y agitado entró con urgencia. Era uno de los asistentes personales de Núñez, claramente perturbado por algo. «Señor presidente», balbuceó, «tenemos un problema. Mariana Castillo, la periodista de La Voz del Pueblo, ha estado haciendo preguntas muy peligrosas. Parece que tiene una fuente interna en el Congreso y está cerca de descubrir el esquema de los contratos fraudulentos». Germán se reclinó en su silla, sus ojos brillando con una chispa de preocupación, aunque su rostro seguía siendo impenetrable. Mariana Castillo. Ese nombre era conocido, temido incluso. Mariana había construido su carrera destapando escándalos de corrupción, sin miedo a los enemigos que acumulaba en el proceso. Si estaba cerca de descubrir algo grande, eso podía poner en peligro todo lo que había construido. «Déjenme a Mariana a mí», interrumpió Laura, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tengo maneras de hacer que las personas olviden sus preocupaciones». Mientras esa reunión oscura continuaba, a kilómetros de distancia, en una redacción abarrotada y llena de vida, Mariana Castillo se sentaba frente a su computadora, revisando una serie de documentos filtrados que habían llegado de forma anónima a su correo. Cada línea que leía le confirmaba lo que había estado sospechando durante meses. El gobierno de Germán Núñez estaba profundamente involucrado en una red de corrupción que involucraba lavado de dinero, tráfico de influencias y contratos ilícitos con empresas fantasmas. Mariana era una mujer de principios inquebrantables. Desde muy joven había soñado con ser una periodista que destapara la verdad, sin importar el costo. Sabía que en el mundo en que vivía, hacer lo correcto no solo era difícil, sino peligroso. Pero para ella, no había otra opción. Mientras sus colegas charlaban en la sala de descanso, ella seguía enfocada en su investigación. Cada vez que profundizaba más claro se hacía que esto no era un caso cualquiera, estaba ante la historia más importante de su carrera. De repente, su teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de texto. «Deja de hacer preguntas. Sabemos lo que estás buscando. Esto es más grande de lo que puedes manejar». Mariana leyó el mensaje 2 veces. No era la primera vez que la amenazaban,
pero algo en este mensaje la hizo sentir un frío particular recorriendo su espalda. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero si esa era la reacción de sus enemigos, significaba que estaba en el camino correcto. Cerca de ahí, Daniel Ortega, un joven idealista que trabajaba como asistente en el Congreso, estaba revisando su correo en su pequeña oficina. Daniel siempre había creído que el sistema podía ser reformado desde adentro, que la política no era necesariamente corrupta, sino que necesitaba personas dispuestas a cambiarla. Pero en los últimos meses, había empezado a dudar. Sus superiores le habían pedido que hiciera cosas que iban en contra de sus principios, manipular informes, silenciar a opositores. Y ahora, Mariana Castillo, una periodista que admiraba, estaba haciendo preguntas peligrosas. Él tenía la información que ella necesitaba, pero entregársela podría significar el fin de su carrera, o algo mucho peor. Mientras la noche caía sobre la ciudad, las luces de los rascacielos se encendían una a una, brillando como estrellas artificiales en el cielo contaminado. Mariana salió de su oficina, sabiendo que el peligro estaba cada vez más cerca, pero también con la determinación de no detenerse. Lo que no sabía es que un par de ojos la seguían desde las sombras, asegurándose de que sus próximos pasos fueran vigilados muy de cerca. Al regresar a su departamento, Mariana encuentra un sobre Manila en su buzón. No tiene remitente. Al abrirlo, descubre fotos de su familia, seguidas de una nota: esto no es una advertencia, es una promesa. Para si quieres seguir viva, detente ahora. La ciudad despertaba lentamente bajo un cielo nublado, como si el peso de los secretos que ocultaba impidiera que el sol brillara con fuerza. Mariana Castillo estaba inquieta desde que encontró ese sobre en su buzón la noche anterior. Las fotos de su familia la habían dejado helada. No era la primera vez que recibía amenazas, pero esta advertencia era diferente, más personal, más directa. Sabía que estaba metida en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Con una taza de café a medio terminar frente a ella, Mariana repasaba mentalmente lo que había descubierto. Las conexiones entre empresas fantasmas y el gobierno de Núñez eran claras. Cada contrato que revisaba la llevaba más profundo en una red de corrupción interminable. Pero a medida que se acercaba a la verdad, también sentía que el cerco a su alrededor se cerraba. Las fotos de su familia la atormentaban. ¿Valía la pena arriesgar todo por la verdad? El dilema la carcomía mientras miraba las imágenes. Germán Núñez y su gente habían cruzado una línea. El sonido de su celular interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de Daniel Ortega, el joven asistente del Congreso: tenemos que hablar. Te espero en el café La Esquina a las 10. No tenía mucho tiempo. Se vistió rápidamente y tomó lo necesario: su grabadora, su cuaderno y la carpeta con los documentos más comprometedores. Al salir, no podía dejar de sentir que alguien la observaba desde las sombras. En el café, encontró a Daniel visiblemente nervioso. Tras un breve saludo, fue directo al grano. No puedo seguir con esto, Mariana, dijo en un susurro. Me están pidiendo que manipule informes, borre datos clave. Y todo viene desde arriba. ¿Desde Germán Núñez?, preguntó, aunque ya lo sabía. Daniel asintió, agitado, y le entregó una carpeta. Son contratos aprobados por el Congreso, en teoría para infraestructura, pero si revisas los destinatarios, verás que todo es una fachada. Las empresas no existen, o son pantallas. El dinero va a otros lugares. Mariana revisó los documentos, sabiendo que eran solo el principio. Sin una red de apoyo sólida, publicar esto sería letal. Daniel, esto es explosivo. ¿Estás seguro de querer seguir? Daniel dudó, reflejando el conflicto que lo consumía. No sé si puedo. Tengo familia, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Mariana entendía su dilema. Ella también enfrentaba esa lucha. Pero la corrupción en México seguía creciendo. Si no actuaban, el monstruo del silencio y la complicidad devoraría al país. Si seguimos adelante, no estaremos solos, dijo. Hay más personas que quieren un cambio. Mientras tanto, en un despacho al otro lado de la ciudad, Germán Núñez discutía con Laura Pérez, dueña de los medios de comunicación. Sabían que Mariana y Daniel estaban cerca de descubrir la verdad. Es hora de desacreditarla, dijo Laura. Si el público deja de confiar en ella, todo se convertirá en ruido. Núñez asintió. Sabía que destruir la reputación de Mariana era la mejor opción. De vuelta en el café, Mariana y Daniel sabían que no había vuelta atrás. Necesitamos más pruebas, dijo Mariana. Los originales están en el archivo central, susurró Daniel, pero son inaccesibles. Entonces es lo que haremos, respondió con determinación. Mientras salían del café, una figura los observaba desde la distancia. El juego había comenzado. De camino a su departamento,
Mariana recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz fría y distorsionada le dijo: «Sabemos lo que estás haciendo. Si das un paso más, no solo tú sufrirás las consecuencias». La noche caía lentamente sobre la Ciudad de México, sumiendo sus calles en una oscuridad apenas interrumpida por las luces de los automóviles y los anuncios luminosos. Mariana Castillo observaba la ciudad desde la ventana de su departamento, pensando la llamada que había recibido esa misma tarde. La voz distorsionada resonaba en su mente: «Sabemos lo que estás haciendo. Si das un paso más, no solo tú sufrirás las consecuencias». Aquella amenaza estaba diseñada para paralizarla, para sembrar el miedo en su corazón. Y aunque sentía ese nudo de inquietud en el estómago, también sabía que ya había llegado demasiado lejos para detenerse. Con el sobreanónimo en una mano y su teléfono en la otra, Mariana pensaba en las opciones que tenía. Sabía que, a medida que se acercaba más a la verdad, las fuerzas que intentaban detenerla se volvían más despiadadas. El silencio del apartamento fue roto por el sonido de su teléfono vibrando. Era un mensaje de Daniel. «Lo pensé mejor. No podemos hacerlo solos. Debemos encontrar a alguien más que nos ayude. Me reuniré contigo mañana. Cuidado». Mariana suspiró. Sabía que Daniel tenía razón, pero la lista de personas en las que podían confiar era extremadamente corta. Los medios estaban bajo el control de Laura Pérez, y muchos de los políticos y figuras públicas que alguna vez habían sido aliados ahora formaban parte de la red corrupta. Pero había alguien que quizás podría ser su esperanza, un periodista veterano que había salido del sistema cuando las cosas se pusieron demasiado turbias: Víctor Salgado. Víctor había sido uno de los periodistas más respetados del país hasta que, años atrás, fue forzado a renunciar tras destapar un escándalo que involucraba a varios funcionarios del gobierno. Lo arruinaron profesionalmente, lo despojaron de su carrera, pero nunca lograron silenciarlo completamente. Desde entonces, Víctor había desaparecido de la esfera pública, pero Mariana sabía que aún seguía trabajando desde las sombras. Sin pensarlo dos veces, Mariana tomó su teléfono y marcó el número que había guardado hacía años. Tras varios tonos, una voz grave y cansada respondió al otro lado de la línea. «¿Quién es?», preguntó Víctor con desconfianza. «Soy Mariana Castillo», dijo, tratando de sonar segura, aunque sabía que la respuesta que obtendría no sería fácil. «Sé que hace años te alejaste de todo esto, pero necesito tu ayuda. Tengo pruebas que implican a Germán Núñez y a varios de sus aliados en un esquema masivo de corrupción. No puedo publicarla sola. No sin alguien de tu calibre detrás». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mariana podía imaginar a Víctor evaluando sus palabras, considerando las implicaciones de lo que ella pedía. «Mariana, ¿sabes lo que me costó investigar casos como el que describes?», dijo finalmente, con un tono lleno de advertencia. «No solo es peligroso, es suicida. Si Núñez está involucrado, no se detendrán ante nada». «Lo sé, Víctor. Pero esta vez es diferente», insistió Mariana, su voz teñida de urgencia. «No podemos dejar que sigan ganando. Tú y yo sabemos lo que está en juego, y si no hacemos nada, todo lo que hemos defendido será destruido». Víctor suspiró, y luego, tras un breve silencio, respondió: «Nos vemos mañana. Te enviaré la dirección por mensaje. Pero te advierto algo: si vamos a hacer esto, no habrá vuelta atrás. Asegúrate de estar preparada para lo que vendrá». A la mañana siguiente, Mariana salió temprano de su departamento, con la cabeza llena de pensamientos y un plan improvisado. A medida que caminaba por las calles llenas de gente, sentía como si los ojos del sistema la observaran en todo momento. Cada persona que pasaba, cada cámara de seguridad, le recordaban que estaba siendo vigilada. Llegó al lugar que Víctor le había indicado, un pequeño café en una calle tranquila, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Al entrar, vio al hombre sentado al fondo, un poco apartado, como si estuviera siempre preparado para salir corriendo. Víctor Salgado había cambiado mucho desde la última vez que lo vio en televisión. Su cabello, ahora salpicado de gris, y las arrugas profundas en su rostro le daban un aire de agotamiento, pero sus ojos seguían siendo los de un hombre afilado, siempre alerta. «Gracias por venir», dijo Mariana mientras tomaba asiento frente a él. Víctor asintió, sin perder su expresión dura. «No he venido porque crea que esto vaya a terminar bien», dijo en tono sombrío. «He venido porque quiero asegurarme de que entiendes lo que estás haciendo». Mariana sacó los documentos de su bolso y los deslizó sobre la mesa. «Esto es solo una parte», explicó. «Contratos, transferencias de dinero, cuentas en el extranjero, todo vinculado a Núñez y su círculo más cercano. Y no estoy sola. Tengo a alguien dentro del Congreso que nos está ayudando a obtener más pruebas». Víctor revisó los papeles con cuidado, su mirada fría y calculadora recorriendo cada línea.
Esto es suficiente para hacer mucho ruido, pero no para derribarlos, dijo finalmente, dejando los documentos sobre la mesa. Vas a necesitar algo más sólido, algo que no puedan desmentir con un comunicado de prensa o un par de sobornos. Por eso estoy aquí, respondió Mariana. Sabes cómo funciona este juego mejor que nadie. Necesito tu experiencia, tu red de contactos. No puedo confiar en nadie más. Víctor permaneció en silencio por un momento, luego se inclinó hacia adelante. Escucha, Mariana. Si hacemos esto, debes estar preparada para perderlo todo. No son simples amenazas vacías las que has recibido. Van a venir por ti, por tu familia, por cualquier persona que esté cerca de ti. Tienes que estar dispuesta a seguir adelante, incluso cuando todo lo que amas esté en peligro. Mariana lo miró fijamente, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que estaba arriesgando más de lo que alguna vez imaginó, pero también sabía que no podía detenerse ahora. La verdad debía salir a la luz. Estoy lista, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a Víctor. El veterano periodista la observó durante unos segundos, como si buscara alguna señal de duda en sus ojos. Pero no la encontró. Finalmente, asintió. Bien. Entonces empecemos. Mientras Mariana y Víctor trazaban su plan en aquel café, en otra parte de la ciudad, Germán Núñez recibía un informe detallado sobre los movimientos de Mariana. Sabía que ella estaba trabajando con Víctor Salgado ahora, y eso complicaba las cosas. Víctor era un enemigo peligroso, uno que ya había causado problemas en el pasado. Germán se levantó de su silla y caminó hacia la ventana de su despacho, observando la ciudad que había jurado proteger, pero que ahora se había convertido en su campo de batalla personal. Quiero que encuentren a Víctor, dijo con voz fría. Asegúrense de que esta vez no sobreviva a lo que viene. Y respecto a Mariana, destruyan su credibilidad. Laura ya sabe qué hacer. Sus asistentes asintieron y salieron de la sala, dejando a Germán solo con sus pensamientos. Sabía que estaba a punto de entrar en una guerra mediática, pero confiaba en que tenía todas las herramientas necesarias para ganar. Lo que Germán no podía prever era que el encuentro entre Mariana y Víctor estaba por cambiar las reglas del juego. Y aunque aún no lo sabían, ambos estaban a punto de enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso y despiadado de lo que habían anticipado. Esa misma noche, Mariana recibe un mensaje anónimo en su teléfono. El contenido la deja paralizada. Es una foto de Daniel, visiblemente golpeado, con una amenaza clara: si no te detienes, él no será el último. La imagen de Daniel, golpeado y humillado, invadía la mente de Mariana mientras se quedaba sentada en su oscuro departamento, con el teléfono en la mano. Las sombras que proyectaba la lámpara de pie apenas iluminaban el espacio a su alrededor, creando una atmósfera opresiva, cargada de miedo. La advertencia había sido clara: si seguía adelante, no solo ella estaría en peligro. Daniel era el siguiente peón en caer, un precio que los titiriteros en las sombras estaban más que dispuestos a cobrar si ella no se detenía. Mariana sabía que estaba en una encrucijada. Podía dejar todo, desaparecer por un tiempo, tal vez incluso salvar la vida de Daniel en el proceso. Pero también sabía que hacer eso sería una victoria para Germán Núñez y su red de corrupción. Si renunciaba ahora, si cedía a las amenazas, todo el trabajo de investigación, todas las pruebas recopiladas, se perderían en el vacío, y el país continuaría sumido en la oscuridad que el poder corrupto había tejido. El teléfono volvió a vibrar en su mano. Era un mensaje de Víctor Salgado. Tienes que salir de ahí. Ahora. Mariana no lo dudó. Sabía que, si Víctor le enviaba un mensaje así, era porque algo grave estaba por suceder. Se levantó apresuradamente, recogiendo solo lo necesario: su computadora, la carpeta con los documentos y su teléfono. Mientras guardaba todo en su mochila, una sensación escalofriante le recorrió la espalda. Algo no estaba bien. El sonido del intercomunicador de su edificio retumbó en el apartamento, haciendo eco en el silencio. Era como una advertencia. Mariana se acercó lentamente, tratando de mantener la calma, y miró a través de la pequeña cámara. Dos hombres vestidos con trajes oscuros estaban de pie frente a la puerta de entrada. No parecían ser de la policía, y eso solo aumentaba su temor. Sin esperar a ver qué harían, Mariana salió por la puerta trasera de su departamento, bajando las escaleras de emergencia lo más rápido que sus piernas le permitían. Su corazón latía desbocado, y la adrenalina corría por sus venas, alimentada por la certeza de que aquellos hombres no estaban allí para hacer preguntas. Sabía que la estaban cazando. El bullicio de la calle la recibió con un aire de engañosa normalidad. A su alrededor, la vida seguía como si nada estuviera ocurriendo, con personas apresuradas en sus rutinas cotidianas. Pero para Mariana, cada persona, cada rostro, podía ser una amenaza. Se ajustó la capucha de su abrigo y caminó rápidamente hacia la estación de metro más cercana,
su única vía de escape. Mientras avanzaba, sintió una punzada de dolor en el pecho al pensar en Daniel, en lo que habrían hecho para enviarla esa foto. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar? Cuando Mariana finalmente se encontró con Víctor en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, las luces de neón del metro aún titilaban en su memoria. El lugar era austero, con muebles desgastados y poca decoración. Parecía un refugio temporal, algo a lo que Víctor se había acostumbrado después de años trabajando en las sombras. Víctor la recibió con su usual frialdad, pero esta vez su expresión estaba teñida de preocupación. Después de que Mariana le mostrara la foto de Daniel, él la observó en silencio durante varios minutos, como si evaluara sus próximas palabras con extremo cuidado. «Esto se está saliendo de control», dijo finalmente, su voz ronca llena de gravedad. Sabíamos que no se quedarían de brazos cruzados, pero ir por Daniel de esta manera. Es un mensaje. No solo para ti, sino para cualquiera que esté observando. No voy a detenerme, respondió Mariana con firmeza. No puedo. Víctor suspiró, dejando su peso caer en la vieja silla frente a él. La realidad de lo que estaban enfrentando era abrumadora, incluso para alguien como él, que había estado en este tipo de situaciones antes. Tienes razón en no querer detenerte, pero si no somos inteligentes, terminaremos como él, o peor. Mariana sabía que Víctor tenía razón. Era necesario ser estratégica, pero el problema era que estaban en desventaja. Las conexiones de Germán Núñez se extendían por todas partes, desde el gobierno hasta los medios de comunicación, y ahora había demostrado que estaba dispuesto a usar la violencia para silenciarlos. No podían seguir jugando este juego con las mismas reglas. ¿Qué sugieres?, preguntó Mariana, sentándose frente a él. Víctor se pasó la mano por el cabello canoso, un gesto de cansancio que revelaba lo mucho que había vivido en este mundo de sombras. Hay una forma de igualar el terreno, pero va a requerir que tomemos un riesgo aún mayor. No podemos seguir luchando desde las sombras, Mariana. Si nos escondemos, ellos nos encontrarán uno por uno. Lo que necesitamos es exponernos antes de que ellos puedan hacerlo. Publicar lo que tenemos, pero hacerlo de una manera que no puedan controlar. Mariana lo miró, intrigada. ¿Quieres decir hacerlo público sin pasar por los medios tradicionales? Víctor asintió lentamente. Exactamente. La prensa está comprada. No podemos confiar en ellos para contar nuestra historia sin distorsionarla o enterrarla. Pero hay otras maneras. Si logramos filtrar esta información directamente a la gente, de una forma que no puedan ignorar, pondremos a Núñez y su red contra las cuerdas. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Mariana, sintiendo una chispa de esperanza. Víctor se inclinó hacia adelante, su mirada más aguda que nunca. Internet. Redes sociales. Videos virales. Si logramos captar la atención suficiente, si el contenido se vuelve lo suficientemente grande, los medios no tendrán más opción que cubrirlo. Y cuando eso suceda, Núñez no podrá detener la ola. Pero hay que hacerlo bien. No podemos simplemente lanzar los documentos y esperar que la gente los entienda. Necesitamos una narrativa que despierte algo en ellos. Mariana lo escuchó con atención. Era arriesgado, pero era la única opción viable. Si podían involucrar al público, si lograban que las personas se sintieran parte de la lucha, tal vez podrían hacer que Núñez y su red de corrupción se tambalearan. Tendremos que hacerlo rápido, dijo Mariana. Antes de que ellos den el siguiente golpe, Víctor asintió. Ya estamos trabajando contra reloj. Lo primero que necesitamos es un lugar seguro donde podamos grabar el material. Algo que no puedan rastrear fácilmente. Conozco un lugar, respondió Mariana. Una casa fuera de la ciudad, en las montañas. Es de un viejo amigo que ya no vive aquí. Nadie debería saber de su existencia. Víctor sonrió por primera vez en lo que parecía una eternidad. Perfecto. Entonces nos vamos mañana mismo. Hay que comenzar a filmar antes de que pierdan el rastro. Esa misma noche, Mariana no podía dormir. El peso de lo que estaban a punto de hacer la mantenía despierta, dando vueltas en la pequeña cama del apartamento de Víctor. A pesar del cansancio físico y emocional, su mente no paraba de repasar cada detalle. ¿Y si fallaban? ¿Y si Germán Núñez y Laura Pérez lograban sofocar la historia antes de que tomara fuerza? En la oscuridad, su teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje. Esta vez no era una amenaza. Era un mensaje de Daniel. Estoy bien. No me rendí. Sigamos adelante. Mariana sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo ni dónde estaba Daniel, pero recibir ese mensaje le devolvió una chispa de coraje que el miedo había estado apagando. No estaban solos. Y eso, en una batalla como la que estaban librando, lo significaba todo. Mientras Mariana lee el mensaje de Daniel, un disparo rompe la tranquilidad de la noche. El sonido seco y distante la paraliza, haciéndola cuestionar si ella y Víctor están realmente seguros en su escondite.
El rugido del motor era el único sonido que acompañaba a Mariana y Víctor mientras avanzaban hacia las montañas. La bulliciosa Ciudad de México ya había quedado atrás, reemplazada por un paisaje árido. Refugiarse en la casa de un amigo de Mariana era la única opción segura. Pero la tensión en el aire era palpable, como si algo oscuro lo siguiera, incluso en la aparente tranquilidad de las montañas. Mariana conducía con las manos tensas, su mente dividida entre el miedo y la esperanza. El mensaje de Daniel de la noche anterior había sido un rayo de luz, pero no podía dejar de preguntarse si él realmente estaba bien. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la alcanzaran? Víctor, sentado en el asiento del copiloto, repasaba una lista mental. Necesitaban organizar todo rápidamente, preparar el equipo, editar los videos y proteger las copias. No podían dejar nada al azar. No tenemos mucho tiempo, murmuró Víctor. Una vez que nos localicen, será cuestión de horas. Lo sé, respondió Mariana, decidida. Pero este lugar es seguro. Nadie lo conoce y tenemos suficiente equipo para trabajar. La casa en las montañas era pequeña y oculta entre los árboles, perfecta para mantenerse lejos del alcance de quienes los cazaban. Comenzaron a descargar el equipo en silencio. El plan estaba claro: filmar los videos que expondrían la corrupción de Germán Núñez y hacerlos virales. ¿Está segura de que nadie conoce este lugar?, preguntó Víctor. Absolutamente, dijo Mariana. Estamos fuera del radar. Mientras preparaban el primer video, Mariana se sentó frente a la cámara y comenzó a hablar. Mi nombre es Mariana Castillo. Lo que estoy a punto de revelar expone la red de corrupción de Germán Núñez y cómo ha saqueado a nuestro país. Víctor apagó la cámara. Sabían que una vez que el video se publicara, estarían en peligro. Esa noche, el video se viralizó y los medios no pudieron ignorarlo. El sonido de un coche acercándose hizo que ambos se tensaran. Mariana miró por la ventana y vio que era Daniel. Corrió hacia él, pero antes de que pudieran relajarse, otro coche se acercaba rápidamente, dejando claro que no eran aliados los que llegaban ahora. Las luces del coche se apagaron, y el ruido del motor se extinguió. Mariana, Daniel y Víctor se miraron, el aire tenso y cargado de incertidumbre. Desde la ventana, vieron a dos hombres salir del vehículo con la postura de quienes venían a cumplir una misión. En un instante, el alivio por la llegada de Daniel se convirtió en pánico. Mariana sabía que Germán Núñez no se quedaría de brazos cruzados, y la sombra de la venganza se cernía sobre ellos. ¿Qué hacemos?, preguntó Daniel en un susurro. Primero, silencio, respondió Víctor, observando la puerta. No sabemos quiénes son ni qué quieren. Mariana sintió su corazón acelerado, la adrenalina impulsándolos a la puerta trasera, listos para escapar si era necesario. Cada segundo contaba, y la decisión que tomaran podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hay una salida trasera, dijo Mariana. Si salimos antes de que entren, podríamos escabullirnos. No podemos huir sin pelear, interrumpió Daniel. Vienen por nosotros. Debemos defender lo que hemos construido. El sonido de la puerta principal abriéndose llenó la casa. Mariana, Daniel y Víctor se ocultaron detrás de una estantería mientras los hombres entraban, buscando a los tres. ¿Dónde están?, preguntó uno, su voz grave. Los hombres recorrieron la casa. Cuando llegaron a la sala, uno se detuvo, mirando hacia la estantería. Mariana sintió pánico, pero Víctor le indicó que se mantuviera tranquila. Nada aquí, dijo el otro hombre. Vamos a la parte de atrás. Era su única oportunidad. Mientras los hombres se movían, ellos se deslizaron hacia la salida trasera. Pero la puerta estaba cerrada. Sin perder tiempo, empujaron juntos hasta abrirla. La noche los envolvió, y corrieron hacia el bosque. Ramas crujían bajo sus pies mientras la urgencia de sobrevivir los impulsaba. De repente, un grito. Uno de los hombres descubrió su escape. ¡Corran!, gritó Víctor. Sin detenerse, cruzaron el bosque, los árboles cerrándose alrededor. Finalmente, llegaron a un claro, pero sabían que no podían detenerse. Las luces de un coche brillaban en la carretera cercana. Mariana levantó la mano, intentando detenerlo. El coche se detuvo, y un hombre abrió la puerta con desconfianza. Por favor, ayúdenos, dijo Mariana. Nos están persiguiendo. El hombre dudó, pero reconoció la urgencia en sus ojos. Subieron, y el coche arrancó rápidamente. Pero a lo lejos, las luces de otro vehículo aparecieron, y la caza apenas comenzaba. El coche avanzaba a toda velocidad por las calles de la ciudad, el motor rugiendo como un león enjaulado. Mariana, Daniel y Víctor estaban apretujados en la parte trasera, sus corazones latiendo al unísono. Habían escapado de Germán Núñez, pero la amenaza seguía presente. En cualquier momento,
El coche negro podría aparecer, y esa imagen se aferraba a sus mentes como una sombra. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mariana al conductor. Luis, respondió él. Vi que levantaban la mano. Estaban en problemas, ¿no? Lo estábamos, dijo Víctor. Hombres de Germán Núñez nos persiguen. Necesitamos llegar a un lugar seguro. Luis asintió, manteniendo la mirada fija en la carretera. El silencio era pesado. Mariana miró por la ventana, las luces de neón parpadeando burlonamente. ¿Por qué no llamas a la policía?, sugirió Daniel. Porque no podemos confiar en ellos, interrumpió Víctor. Germán tiene sus garras en todo. Mariana recordó la corrupción en las instituciones. Habían expuesto al monstruo, pero ahora debían sobrevivir. Necesitamos llegar a un lugar seguro donde podamos planear, dijo Mariana. Conozco un sitio, dijo Luis, haciendo un giro. Un café con wifi a un par de calles. La esperanza llenaba a Mariana. Pero el sonido de una sirena resonó a lo lejos. ¿Escuchan eso?, preguntó Daniel. Mariana vio un coche de policía cruzar la intersección. ¿Ayuda o peligro? Luis, acelera, dijo Mariana. No podemos quedarnos aquí. Luis apretó el acelerador. Pero Mariana sabía que el tiempo se agotaba. De repente, un coche negro apareció detrás de ellos. ¡Es él!, gritó Daniel. Luis giró, pero el coche negro seguía de cerca. Las luces deslumbrantes iluminaban el interior. ¡A la izquierda!, gritó Mariana. Luis giró rápidamente, metiendo el coche en un callejón oscuro. Las luces del coche negro iluminaron la entrada. No podemos quedarnos aquí, dijo Luis, acelerando. Emergieron en la calle, pero el coche negro seguía a metros de ellos. Luis, cuidado, gritó Daniel. Luis giró bruscamente, el coche negro se desvió pero corrigió su rumbo. Debemos hacer algo, dijo Víctor. Mariana sugirió separarse, pero Luis se negó. Tienes que hacerlo, gritó Mariana, con la voz quebrada. Cuando el coche negro se acercó, Mariana tomó una decisión. Se lanzó hacia la calle. Cayó al suelo. Desde su posición, vio a los hombres salir del coche. ¡Atrápala!, gritó uno. Mariana se levantó y corrió hacia un almacén abandonado. Se deslizó por una puerta, encontrando refugio temporal. Oculta entre cajas, escuchó los pasos. «Está aquí», gritó uno. Mariana contuvo la respiración. Las luces de las linternas barrían el almacén. Su corazón se detuvo al oír las cajas caer. El motor de Luis sonó afuera. Los hombres se distrajeron. «¡Vamos!», gritó uno. Mariana aprovechó y salió por la puerta trasera. Las luces de la policía iluminaban la escena. Corrió hacia Luis, quien la abrazó. «¿Estás bien?». «Sí, pero debemos irnos». Se reunieron con Daniel y Víctor. La caza apenas había comenzado. Oar estaba cargado de tensao en cuanto Mariana, Daniel, Víctor y Luis olaban para figura escura que emergía das sombras. Germán Núñez, con seu sorriso arrogante e aura ameacadora, parecía saborear o caos que había criado ao redor. As luces da polícia brillaban intensamente, mas a maior ameaca estaba ben ali. «Achaban que poderíam escapar tao fácil?», dice Germán, com desdém. «Esta cidade é mina, ninguém se atreve a me desafiar». Mariana sentiu o coracao bate forte. Estaban encurralados, mas nao deixaría o medo dominalos. Recordou a determinacao de Daniel e Víctor, e unha centela de coraje acendeuse en seu peito. «Vose nao temais poder sobre nós», dice ela, tentando sour firme. «A verdade habio a tona. Nao podemais se esconder atrás da corrupcao». Germán riu, o san frío ecoando pela noite. «Verdade? Acha que as pesoas se importam? Tem suas propias vidas para cuidar. E vose, pequeña, é só o obstáculo no meu camino». Luis, ao lado de Mariana, ergueu a voz. «Nao nos subestime. Estamos unidos, e nao vamos parar até derrubar seu imperio corrupto». Germán ficou surpreso por momento, mas logo recuperou o sorriso, enviando unha mensagem no celular. «Que lindo velos tao decididos, mas nao poden facer nada contra min. O jogo está no fin». Mariana sentiu o tempo parar. A policía estaba ocupada, e ninguém ali podería ajudalos. Precisaba magir rápido. «O que facemos?», susurrou Daniel, tenso. «Temos que expor tudo», respondeu Mariana. «Se Germán tem conecao como a policía, o mundo precisa saber». Víctor asentiu. «Sim, mas precisamos de plano». «Nao a tempo», dice Luis, observando Germán aínda no celular. «Se esperarmos, ele chamará reforcos. Temos que distraílo».
Mariana teve uma ideia arriscada. Vou fazer barulho. Distraiamno enquanto tentou fotografar o que ele está mandando. Não! Gritou Daniel. É muito arriscado. É nossa chance, disse ela, saindo do esconderijo e fazendo barulho ao chutar algumas latas no chão. Ei, Núñez! Gritou ela. Aqui. Você não consegue lidar como uma garota? Germán virou furioso. O que está fazendo? Volte aqui. Ela sorriu. Acha que ainda temo o controle. As pessoas não temem mais suas sombras. Germán largou o celular, abancando com raiva. Nesse momento, Daniel, Víctor e Luis se moverán, cercando-o. Cálese! Gritou Germán, erguendo a mão. Mariana recuou e, como um movimento rápido, comecou a correr. Germán e seus homens a seguirán. Agora! Gritou Luis. Os três abancarán sobre Germán, tentando imobilizá-lo. Enquanto isso, Mariana correu para o MBK e comecou a filmar tudo. Não pode fugir, pequena! Gritou Germán. Vai aprender o que acontece com quem me desafia. Mariana sentiu o medo, mas não deixou que a dominasse. A verdade vai aparecer, Germán. Todo saberá o quem você é. Então, uma sirene soou a distância. Os homens de Germán hesitaram, e Mariana aproveitou a distracao para escapar. Daniel, Víctor e Luis continuaram a lutar, mas não aguentariam por muito tempo. Precisamos atrair a polícia. Gritou Víctor. Mariana ergueu o celular e gritou por socorro. Germán tentou escapar, mas foi contido. Você não tem mais poder aqui, disse Víctor, segurando-o firme. Quando a polícia chegou, os homens de Germán começaram a fugir, mas logo foram cercados. Alto! Gritou o policial. Fiquel onde está. Mariana observou a cena, aliviada. Finalmente, justiça estava sendo feita. Ele está por trás de tudo. Gritou ela, apontando para Germán. Os oficiais o prenderán, e Mariana, Daniel, Víctor e Luis respiraram aliviados. Conseguimos, disse Daniel. E não vamos parar por aqui, respondeu Mariana, filmando os últimos momentos. Sabia que a luta contra a corrupção estava apenas comecando, mas agora tinha uma voz. A luz sempre vence a escuridão.